Gracias. Tiene la palabra asambleísta Olger Chávez. Compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, en buena hora que se ha presentado este proyecto de resolución, que creo que es parte de un deber moral de todos los ecuatorianos y sobre todo de la Asamblea Nacional, no dejar de recordar este acontecimiento verdaderamente trágico para nuestro Ecuador, pero que al mismo tiempo significa un acontecimiento de profunda reflexión para todos los ecuatorianos. Y es necesario decirle al Ecuador entero que cuando hablamos del 30 de septiembre, estamos hablando de un acontecimiento de carácter político, orientado de forma soterrada por fuerzas políticas que en pluralismo, en democracia, en libertad y en las urnas no han podido captar la confianza del pueblo. Aquellos que añoran el pasado porque les ha representado intereses múltiples y caros. Cuando hablamos de este acontecimiento, surge a mi memoria de este tema desde el punto de vista penal, y aquí hay abogados, hay autores, cómplices, encubridores cuando se comete un delito, pero también hay los autores intelectuales quienes no dan la cara, pero siguiendo la misma ruta del iter criminis, que en doctrina penal se llama, la ruta es la ideación, deliberación, resolución y la ejecución de lo que ya previamente se planificó, en este caso, desestabilizar este orden legítimamente constituido. Y esos autores intelectuales, que son los más peligrosos, porque son el cerebro donde analizan, maquinan y utilizan a otras personas con una gran capacidad de poder ser sujetos a la voluntad de esas capacidades conductoras para cometer un acto de esta naturaleza. Aquellos, unos indirectamente fueron visualizados y otros se mantienen en la sombra del anonimato. Por ello es que esa comisión de la verdad que se conformó, en buena hora ha ido ayudando a recoger información para que la administración de justicia pueda brillar como se debe en el Ecuador. Y hay que reconocerlo, que la administración de justicia no ha cumplido con su rol. Se ha sentido que ha habido una especie de entrega a aquellas fuerzas políticas que gobernaron el Ecuador, que se han mantenido y se mantienen directa o indirectamente neutralizando la verdadera ruta de avance para que el hacha de la justicia caiga sobre sus responsables. Pero también es necesario crear una reflexión de que también por acción se comete un delito, pero también por omisión. La omisión significa dejar de hacer algo que más allá de lo moral, jurídicamente se está obligado a hacer. Y recuerdo que después de unas semanas, de unos días cuando se instaló la asamblea, semanas posteriores, se hacía remembranza del 30 de septiembre, en el otro lado del río, en la oposición, en sus intervenciones,
Algunos dijeron que siguieron los acontecimientos a través de la pantalla, con botellas de licor, mientras el pueblo se desangraba en las calles, mientras el orden legítimamente constituido estaba en un verdadero riesgo. Y mirábamos como yo no puedo olvidarme de que un miembro de la fuerza pública, con un aparato con las que se disparan los gases lacrimógenos, le apuntaba en la cabeza al presidente, y ante la turba se movía de lado a lado, y el policía que apuntaba a la cabeza al presidente también se movía con la turba, pero con la intención positiva de ejecutar ese disparo, sabiendo que ese disparo iba a la cabeza. ¿Cuál es el efecto jurídico el momento que se produce un acontecimiento de esa naturaleza? Un disparo con gas lacrimógena a unos 3-4 metros. Sencillamente la persona queda descerebrado. Automáticamente se producía la sucesión y querían bajo distintas modalidades de que el vicepresidente asuma la presidencia, lo abandone al presidente. Pero he allí esa posición de lealtad política, de honradez política, de madurez política y de verdadera consecuencia con el proyecto político en seguir esta ruta de la transformación de la patria. Eso se vio clarito. El otro le trataba de sacar la mascarilla del gas lacrimógeno. ¿Cuál es el efecto? La asfixia. ¿Y en la asfixia qué sucede? Una persona puede morir. Entonces, cuando escucho o escuchamos de voces articulistas o en la oposición de que aquello fue forjado y acomodado por el presidente, por este proyecto político, por su equipo, pueblo ecuatoriano, que hablo este momento para aquellos que me escuchan, a mí en lo personal me da una profunda indignación. Aquellos que se expresan de esa manera son los que están tratando de ocultar la existencia de un delito, y significa en materia penal una forma de complicidad o a su vez de autoría intelectual, y que tratan de borrar una historia real y palpable que es imposible que el pueblo ecuatoriano pueda olvidar. Es que nosotros fuimos testigos de ese acontecimiento. Yo estaba, recuerdo, en la ciudad de Guayaquil con el chequeo médico de mi padre, cuando veo en cadena los acontecimientos, y nos tocó trasladarnos a la gobernación, y mirábamos que efectivamente el caos, el desorden y la fuerza pública estaba prácticamente dejando en soledad al país entero, creando las condiciones para la desestabilización política. Y aquellos que sabían lo que esto significa, ¿qué hicieron? Esa omisión. Aquí hay abogados, y este momento seguro que en el país me estarán escuchando abogados, y sin ser abogados por sentido común, porque la ley es sentido común. La omisión, si vemos que un acontecimiento se está dando donde corren la vida tantas personas, corre el riesgo la democracia, porque se podía venir un acontecimiento donde ríos de sangre podrían recorrer en el entero, cadáveres por todos lados. Tiene un minuto, asambleísta. Y el no hacer nada, ese silencio y sentarse a ver o irse a dormir, y no aportar ni en abstracto ni en objetivo, esas en materia penal es una forma de omisión, y esa omisión encarna también responsabilidad de carácter penal. Eso contempla el Código Penal. Los delitos se cometen por acción cuando se ejecuta a través de autores intelectuales y materiales, y también por omisión cuando se deja de hacer lo que jurídicamente se está obligado a hacer. Tantas cosas podríamos abordar sobre este acontecimiento, y creo que siempre este Parlamento Nacional, que es el cenáculo, el depósito
de la voluntad soberana del pueblo. Cada año no puede jamás dejar de debatir y de pronunciarse y de recordar Se acabó el este tiempo, acontecimiento asambleísta. de triste recordación para los ecuatorianos. Y Se por acabó el ello tiempo, que esto asambleísta. conozco y sé que ayudará de alguna manera a generar conciencia y alimentar la democracia en la patria. Muchas gracias.